buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí compartiendo lo que sin duda es uno de los mejores momentos de mi vida. El tema que he elegido para el trabajo es la relevancia del Espíritu Santo para la vida cristiana hoy, un estudio sobre Romanos 8, del 1 al 11. El índice de la defensa será, primeramente hablaremos acerca de una pequeña introducción, luego citaremos las fuentes que más he usado, la metodología que he seguido para el estudio, el contenido del mismo y, por último, conclusiones. Para introducir el tema, quiero empezar con una frase que me gusta mucho y dice lo siguiente: todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Esta es la frase con la que comienzo mi TFG y que refleja de manera muy clara cuál era mi intención inicial, pero hacia dónde Dios me guió. Desde hace más de 7 años, pues mi deseo y mi anhelo es un avivamiento para nuestra España. Y en estos años Dios pues me ha ido guiando para que pudiera entender que ese avivamiento no es un evento aislado o espontáneo, como yo podía pensarlo al inicio, sino que es la consecuencia directa de una relación personal con Dios en la vida de cada creyente. Ello se me fue revelando en medio de estudios, leyendo la Biblia, meditando, orando y reflexionando, tanto en solitario, como con mis amigos, mis compañeros, mis profesores, con mis pastores, con mi gente de alrededor. Por eso, aunque este trabajo final no habla del avivamiento, sí que explora a la persona que lo hace posible, y es el Espíritu Santo. Las fuentes que he usado es Bruce y un comentario a la epístola a los Gálatas, también he usado el mismo autor, Pablo, el apóstol del corazón liberado, de Barclay he usado comentario al Nuevo Testamento, de Millar Erickson he usado teología sistemática, de Gordon Fee, Pablo, el Espíritu y el pueblo de Dios, de Sinclair Ferguson he usado el Espíritu Santo, de McGorman he usado Every Man's Gospel, de Packer, Caminar en sintonía con el Espíritu, de Charles Swindoll he usado Más cerca de la llama, y de Samuel Pérez Millos he usado un comentario exegético al texto griego. La metodología que empleo es un análisis exegético detallado, pero no exhaustivo, del texto bíblico, que tiene los siguientes pasos. Es un contexto histórico, se busca como número 1 el contexto histórico y cultural para poder comprender la situación histórica, la situación cultural y social en que fue escrito Romanos, para entender las circunstancias y las intenciones del autor. Como punto 2, un análisis lingüístico, es decir, se estudian las palabras y las frases utilizadas en el texto, en Romanos, así como su significado en griego, para comprender un poco más del significado de ese momento. Un análisis textual en el que se analiza la estructura interna, identificando cuál es la organización del texto, cuáles son los temas principales del texto, los argumentos que hay y la relación entre diferentes partes de Romanos. El número 4, pues la interpretación, y se interpreta el texto tomando en cuenta su propio contexto. El análisis lingüístico y textual para comprender el significado original del texto. Y por último, una aplicación en el que se intenta aplicar a la vida actual buscando las enseñanzas y principios que el texto tiene para nosotros. En la introducción del trabajo cuento un poco más en detalle cuál es mi intención con este trabajo, aunque lo hemos visto un poco atrás. En la introducción me entro un poco más, entro por qué he escogido el tema y cuál es mi pretensión con este estudio. Después de la introducción ya nos metemos directamente en el contenido y en la primera sección, donde veremos la autoría y hablo un poco acerca de la vida de Pablo. Y luego se va al contexto histórico, donde se intenta sacar el objetivo que tenía Pablo en mente cuando escribe esta epístola, es decir, por qué la escribe, cuál es su idea. También en esta sección destaco temas importantes de la carta a los romanos, como la justificación por gracia mediante la fe, la obediencia de fe, la oferta universal de la salvación y la muerte y la resurrección
de Cristo. También toco la relevancia del Espíritu Santo en Romanos, como la renovada presencia de Dios, el Espíritu Santo como persona y parte de la Trinidad, y el Espíritu Santo como la evidencia del futuro. Y para concluir esta sección, expongo algunas conclusiones relacionadas a todo lo que hemos visto. En la segunda sección hago un estudio exegético de Romanos 8, del 1 al 11. Insisto en que es una exégesis detallada, pero no exhaustiva, de Romanos 8, del 1 al 11. Entonces empiezo hablando un poco acerca de Romanos 6 y 7, hasta llegar al versículo final del capítulo 7, en el que Pablo hace una pregunta, y es, bueno, primero hace una afirmación y luego una pregunta, y es, miserable de mí, y la pregunta es, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? E inmediatamente después empieza con el capítulo 8 y voy yendo versículo por versículo, pero me detengo en un punto en el que tengo que explicar dos palabras. Estas dos palabras es peripateo y froneo. Y peripateo da la idea, cuando nosotros pensamos en peripateo lo traducimos como caminar, pero en el griego no solamente es caminar como algo físico, sino que es una metáfora de la forma en que una persona vive. Para los griegos no era común este pensamiento sin la influencia del hebreo, y su significado se relaciona estrechamente con una idea de conducta. De hecho, en la tradición bíblica, caminar representa el modo en que una persona sigue un camino moral y espiritual y no solamente algo físico. En la palabra froneo se define como pensar, juzgar, sentir, adoptar una actitud. Y a diferencia de la filosofía griega que enfatiza el intelecto, la Biblia pone el foco en que el pensamiento depende de Dios y de su revelación. Según la enseñanza bíblica, el pensamiento está estrechamente ligado a la conducta y al carácter. Reflexionar sobre la palabra de Dios no es solamente un ejercicio intelectual, sino un llamado a transformar nuestra vida. De hecho, apartarse de Dios en la manera de pensar nos llevaría al lado contrario, que es a la confusión y a la vanidad. En el último apartado, hablo de la relevancia del Espíritu Santo en Romanos y cómo esto debería impactar en nuestras vidas. Y luego hablo del Espíritu Santo y los cristianos, en el que destaco la santificación hecha por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hablo de la prioridad cristiana y la desvirtualización de la santidad, de una exposición insuficiente de la santidad, la insensibilidad a la santificación de Dios y cómo no temblamos ante su palabra. Y termino esta sección hablando de disciplinas espirituales y la dificultad de mantener el equilibrio entre las prácticas en el espíritu o en la carne, ya que si practicamos las disciplinas con el objetivo de conseguir algo de Dios, las haremos en la carne, y este no tiene ningún componente de vida, sino de muerte. De lo contrario, si entendemos que solo a través de la obra de Dios es que podemos volver a relacionarnos con Él de nuevo, en ese caso podemos practicar las disciplinas como respuesta a esa liberación de la ley y guiados por el Espíritu. Entonces, en ese caso habrá vida y paz. El Espíritu Santo es el único que puede lograr que encontremos ese equilibrio. Y ya vamos a las conclusiones. El presente trabajo nos vuelve a recordar la dependencia fundamental de creyente con respecto al Espíritu Santo para tener una relación viva y transformada con Dios, tal como se presenta de manera clara en Romanos 8, del 1 al 11. Tenemos un problema que para nosotros es insuperable y es imposible de resolver, ya que no tenemos la capacidad innata de obedecer a Dios completamente por nuestras fuerzas, de manera que no podemos presentarnos limpios ante la presencia de Dios, como nos lo recuerda la palabra en Romanos 3:20, 7:18,
en Gálatas 2:6, en el Salmo 133 y en Isaías 64:6. Dicho problema es el debate que encontramos precisamente en esta carta. Debemos aceptar que por nuestra condición caída, después de Génesis 3, jamás llegaremos al ideal que la ley nos planteaba. No porque la ley fuera mala, sino porque nos falta el poder espiritual para poder cumplirla en su totalidad. Esta condición nos condena y nos incapacita para poder llegar a ella. Mas Dios, en su misericordia y por amor a su creación, envía a su Hijo en semejanza de carne de pecado, como ofrenda por el pecado. Jesús se entregó en la cruz para que hoy gocemos de la libertad de volver al Padre y mediante la fe en Él ser aceptados por el Padre. Es decir, a través de Él y por medio del Espíritu Santo podemos caminar en la voluntad de Dios para siempre. Este reconocimiento de la gracia como el fundamento de nuestra relación con Dios no nos exime de la práctica de nuestra fe, sino que nos impulsa más, si cabe, a invertir tiempo y esfuerzo en conocer a Dios íntimamente, permitiendo que nuestra vida sea un reflejo de su gloria aquí en la tierra. Lo que podemos sacar como conclusión de este estudio tan apasionante es que apoya firmemente esa tesis inicial sobre la centralidad del Espíritu Santo en la vida cristiana, tal y como está delineada en Romanos 8. Uno de los mayores descubrimientos del creyente es la tensión entre la obra redentora consumada por Dios en Cristo, es decir, lo que Dios ha hecho, y la respuesta activa de nuestra fe, y la obediencia que se espera del creyente. Lo que debemos hacer con la ayuda de su presencia, con la ayuda de presencia de Dios en nuestras vidas, siempre entendiendo esto último como la consecuencia de una gracia previa recibida. Desde esta perspectiva, la carta a los romanos se revela como un mensaje de libertad radical, donde el Espíritu Santo es el agente divino que nos capacita para vivir y ejercer esa libertad. Sin embargo, la profundidad de la persona y la obra del Espíritu Santo trasciende cualquier análisis exhaustivo. Entender este tema como zanjado sería una limitación absurda. Si bien la Biblia contiene la revelación especial, la aplicación práctica del conocimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas es un campo de conocimiento continuo, todo un verdadero desafío personal. Esto implica una integración teórico-práctica donde el entendimiento doctrinal se traduce en una experiencia vital de comunión y obediencia. En última instancia, mi creciente anhelo en los últimos 7 años de ver un avivamiento en España, es decir, dentro de nuestras iglesias, que ha motivado en parte esta investigación, se fundamenta en la misma realidad: un encuentro profundo e íntimo con Dios a través del Espíritu Santo. No se trata de un mero evento colectivo, sino de una transformación individual y trascendente que va desde dentro hacia afuera. Por ello resulta imprescindible un renovado énfasis pastoral en cultivar una relación personal con Dios mediante el Espíritu Santo. El avivamiento debe empezar por mí y mi relación estrecha con Dios. La predicación y el evangelismo deben reajustar sus objetivos en las iglesias para discipular a los creyentes para que sigan genuinamente a Dios, permitiendo que el Espíritu Santo encienda en cada uno la llama de una fe viva y contagiosa. La esperanza de un avivamiento como este reside en la disposición de cada creyente de tomarse muy en serio tener una intimidad con Dios, acompasar su respiración, la del creyente, con la de su Creador, necesitándolo como el aire mismo para poder vivir, para que así ese anhelado avivamiento para España comience en el corazón de cada uno de nosotros. Y para finalizar, después de haber estudiado, analizado y reflexionado en base al material expuesto hasta aquí, vamos a desarrollar una línea de reflexión personal en el que yo veo una necesidad de nuestra sociedad. Veo una necesidad a nivel global. Veo deseos de que no hayan guerras, de que no hayan desigualdades, de que todas las personas del planeta puedan acceder a una educación, a la sanidad y a una vivienda, y así todos podamos optar a las mismas oportunidades. Más cooperación entre países y menos fronteras, para hacer la vida más fácil para todos nosotros. Veo la necesidad de unirnos en la lucha contra el cambio climático por el bien de nuestra propia existencia aquí en la Tierra.
Observo que debemos respetarnos más entre personas para poder seguir desarrollándonos en el mundo, más aún si tenemos en cuenta el mundo tecnológico, la inteligencia artificial que viene o que está viniendo. En definitiva, necesitamos a Dios en la sociedad a nivel global. Veo una necesidad en la sociedad como individuos que cada vez somos menos conscientes de aquellas cosas que nos entorpecen y no nos dejan crecer como personas. Necesitamos identidad y propósito para nuestras vidas. Necesitamos más amor y amistad entre iguales. Necesitamos cuidar más la salud, comiendo sano, haciendo deporte. También necesitamos psicólogos, psiquiatras que nos ayuden a superar traumas para seguir adelante en nuestras vidas. Necesitamos una estabilidad económica para por lo menos poder llegar a final de mes. Necesitamos aprender, ser autodidactas, crecer en conocimiento de todo lo que podamos y lo que sea bueno para nosotros. Y sobre todo, superarnos a nosotros mismos. Necesitamos tener libertad y autonomía. Necesitamos creer en algo o alguien, aunque sea yo mismo. Necesitamos ser escuchados, ser tenidos en cuenta, pero desafortunadamente esta no es la conclusión que la mayoría de gente sacaría. En definitiva, necesitamos a Dios en la sociedad a nivel individual. Veo la necesidad en la sociedad que como iglesias observo la carencia de la unidad en amor. Necesitamos menos divisiones y más unidad. Necesitamos más formación bíblica para que podamos aprender más y más acerca de Dios. Precisamos liderazgos sanos, que no abusen de las ovejas y no se lleven el dinero que tengan, que nos ayuden también en lo espiritual, en lo emocional, para que nos puedan atender en los malos momentos, para que nos sirvan de mentores y nos guíen. En definitiva, necesitamos a Dios en nuestras iglesias. Estamos en un momento en el que nunca antes habíamos llegado, y es que el ser humano ahora puede sacar pecho de grandes avances tecnológicos. Tenemos aviones, coches autónomos, médicos que operan desde miles de kilómetros por máquinas. Tenemos muchos libros de autoayuda que nos guían y nos hacen sacar nuestra mejor versión. Pero el hombre sigue estando tan depravado y perdido como cuando estábamos alejados de Dios. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Hemos llegado hasta el punto en que nos hemos convertido en los fariseos del siglo XXI, creyéndonos tan autosuficientes, haciendo ciertas cosas, siendo buenas personas, intentando cumplir las leyes de Dios, no matando a nadie, orando todos los días, yendo a la iglesia todos los domingos, cumpliendo con los requisitos a pies juntillas, creyendo que así podemos ganarnos el favor de Dios. Y nos olvidamos de lo que dice Pablo en Romanos 3. Todos hemos pecado. Ninguno hace nada bien y nadie puede llegar a Dios por sus propios medios. Nuestra condición es esa, nos guste o no nos guste. Por nuestros méritos no podemos llegar a Dios. Pero gracias a Dios y gracias a su encarnación y gracias al sacrificio de su Hijo que condenó al pecado en la carne, veo una necesidad en la sociedad que consiste en entender, comprender, anhelar al único que pueda hacer que esta vida tenga algún sentido en este mundo y en el venidero. Necesitamos hacer menos cosas para Dios y vivir una vida íntegra para Él, en sintonía con el Espíritu. Como individuos precisamos que Dios nos cambie desde dentro hacia afuera mediante la guía del Espíritu Santo en nuestro diario caminar, para que estemos aptos para hacer su buena voluntad en todo cuanto nos rodea, personal y social. Hoy, en pleno siglo XXI, el ser humano necesita volverse a Dios, encontrar el camino que no puede ser otro que Jesús mismo. Si este trabajo final de grado nos lleva a buscar más de Dios, entonces podemos olvidar todo lo dicho hasta aquí y tan solo buscar una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesús y mediante su Espíritu Santo. Todos queremos un avivamiento dentro de nuestras iglesias, pero son pocos los que se dan cuenta que el avivamiento comienza en uno mismo, es decir, en mí, permitiendo que el Espíritu Santo gobierne mi vida, mi mente, mi corazón y todo mi ser.